El gobierno termina reconociendo oficialmente 9 muertos. Están entre 500 y 600. Murieron 500 personas. No se saben cuántos muertos, pero fueron miles. Eso es una masacre. La masacre de las bananeras es un acontecimiento que se encuentra en el marco de la explotación laboral y la influencia de las empresas estadounidenses en América Latina a principios del siglo XX. Ocurrió en diciembre de 1928 en Ciénaga, Colombia, y fue un evento trágico relacionado con la huelga de trabajadores en las plantaciones de banano de la United Fruit Company, precursora de Chiquita Brands. Los trabajadores estaban protestando por mejores condiciones laborales y salarios justos. Sin embargo, dicha huelga fue reprimida violentamente por el gobierno colombiano, que tenía estrechos lazos con la empresa estadounidense. La violencia resultó en la muerte de un número desconocido de trabajadores, pero algunas estimaciones sugieren que cientos de personas perdieron la vida. Esta masacre se convirtió en un símbolo de la opresión laboral y la explotación de las empresas extranjeras en América Latina, que tuvo un impacto significativo en la lucha por los derechos laborales de la región. Algunas de sus principales causas fueron las condiciones laborales precarias debido a que los trabajadores de las plantaciones de banano sufrían largas jornadas laborales, bajos salarios y carecían de condiciones de trabajo seguras y sanitarias. Además, la explotación laboral y el abuso por parte de la United Fruit Company, que tenía un control casi absoluto sobre la región y ejercía una gran influencia en el gobierno colombiano. Esto permitió la explotación de los trabajadores y la falta de regulaciones laborales y la huelga de los trabajadores, que se organizaron y realizaron una huelga en busca de mejores condiciones laborales, incluyendo salarios justos y derechos laborales básicos. Asimismo, estas causas llevaron a diferentes consecuencias, como lo de la masacre de las bananeras, pues el gobierno colombiano, con el apoyo de la United Fruit Company, ordenó a las fuerzas militares reprimir brutalmente la huelga y se estima que murieron cientos de trabajadores. Otra de las consecuencias fue el impacto en los derechos laborales, pues a pesar de la masacre, el evento puso de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones laborales en la industria bananera y contribuyó a la lucha por los derechos laborales en Colombia. Por último, las repercusiones internacionales, dado que el acontecimiento atrajo la atención internacional y aumentó la presión sobre la United Fruit Company. Ahora damos paso a Olmus Categui Ramírez, antropólogo de la Universidad Javeriana, quien ha sido muy cercano a los procesos de movilización y reivindicación de la memoria de los trabajadores afectados por la masacre en Ciénaga, quien también ha realizado artículos y tesis sobre la masacre de las bananeras. Hechos como el de la masacre de las bananeras no está desligado de la historia del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia, quiero plantear la reflexión sobre la masacre de las bananeras para pensar el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia, desde mi perspectiva y otros, no soy el único que lo piensa así, no ha sido un conflicto entre guerrillas paramilitares o guerrillas y la clase dirigente o guerrillas y el ejército, no, sino una guerra de la clase dirigente contra el pueblo. La United Fruit Company, una influyente empresa bananera estadounidense, ejercía un control económico y político significativo en Colombia. Su influencia se extendía a través de las intermediaciones con el gobierno colombiano, lo que les otorgaba un trato preferencial y una serie de ventajas en términos de regulaciones y extensiones fiscales. Además, esta influyente empresa tenía la capacidad de ejercer presión a nivel diplomático a través del gobierno de los Estados Unidos, que estaba interesado en proteger los intereses de esta empresa en América Latina. Un ejemplo concreto de su influencia mediática es la revista The New Masses, que a pesar de su orientación comunista, publicó artículos críticos sobre la compañía y la masacre, lo que demuestra la diversidad de opiniones en relación con las actividades de esta empresa. En aquel momento el gobierno colombiano se enfrentaba fuertemente influenciado por la United Fruit Company y otros intereses extranjeros. El gobierno no solo permitía que esta empresa operara en el país sin restricciones significativas, sino que también utilizaba su poder estatal para reprimir a los trabajadores que intentaban organizarse y mejorar sus condiciones laborales. Un ejemplo palpable de esta relación de poder era el uso de las fuerzas militares para sofocar la huelga de los trabajadores en las plantaciones de banano, lo que resultó en la tragedia de la masacre de las bananeras. Además, el gobierno otorgó condiciones y beneficios fiscales a esta empresa estadounidense para asegurar su presencia en el país, incluso a expensas de los derechos de los trabajadores y la soberanía nacional.
Varios periódicos colombianos como El Tiempo, El Espectador, entre otros, estaban bajo la influencia de la United Fruit Company y minimizaron la gravedad de la masacre en sus informes. Estos medios de comunicación publicaron artículos que retrataban a los trabajadores como rebeldes, peligrosos y defendían la versión de los hechos presentados por esta empresa, lo que contribuyó a las construcciones de un discurso mediático que beneficiaba a la empresa estadounidense. La prensa, que debería haber desempeñado un papel crucial como contrapoder crítico, se convirtió en un instrumento de manipulación de la opinión pública a favor de la United Fruit Company y el gobierno. El poder simbólico de estos medios desempeñó un papel fundamental al moldear la percepción pública y legitimar las acciones, perpetuando así la explotación de los trabajadores y la represión de las plantaciones de banano en Colombia. En la prensa obrera, digamos, de México, de Argentina, de Centroamérica, también en las bananeras, sí hubo reseñas a la masacre de las bananeras como un acto, digamos, que condenaron. Por tanto, pues habían asesinado a sus compañeros. El Comité Internacional del Partido Comunista en la Unión Soviética tomó nota de lo sucedido y relató la masacre y cómo en el mundo capitalista pues estaban asesinando a la clase trabajadora movilizada. Ahora bien, el capital simbólico, según Bourdieu, se utiliza para mantener y reforzar las desigualdades sociales. Como en la masacre de las bananeras, la United Fruit Company tenía un gran poder político y económico en Colombia, lo que le permitió influir en el gobierno y en el ejército para reprimir a los trabajadores en huelga. El capital simbólico de la empresa se presentó en las conexiones políticas y el control de los medios de comunicación, contribuyendo a la represión de los trabajadores. Por otro lado, Bourdieu sostiene que el capital cultural se divide en tres formas. En primer lugar, está el capital cultural incorporado, en segundo lugar está el capital cultural objetivado y en tercer lugar el capital cultural institucionalizado. En la masacre de las bananeras se puede analizar cómo la falta de capital cultural en términos de educación y de acceso a recursos afectó a los trabajadores de plantaciones de banano. La mayoría de ellos tenían un capital cultural limitado, lo que los colocaba en una posición vulnerable en la sociedad, creando una clara división de clases sociales. Por otro lado, Bourdieu también plantea el capital social como los recursos y ventajas que una persona puede obtener a través de su participación en redes sociales y grupos en la sociedad. Esto se ve muy reflejado en la masacre de las bananeras. Las personas que eran miembros de sindicatos, movimientos laborales u otras organizaciones sociales tenían una ventaja en términos de capital social. Permitía unirse y resistir la opresión de la compañía. Finalmente tiene lugar el capital económico, que según Bourdieu son todos los recursos de naturaleza económica que posee una persona o grupo, y esto incluye el dinero, que ocupa un lugar muy importante como lo fue para la compañía United Fruit Company, quien tenía un control significativo sobre la economía local y por lo tanto podía influir en las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores. Por otro lado, ese capital económico de la compañía le dio la capacidad de influir en los medios de comunicación, moldeando así la percepción pública y legitimando sus acciones. Una huelga de trabajadores siempre es política, porque la organiza pues un sindicato, o bueno, un conjunto de trabajadores agrupados. Y es política porque están reclamando una mejor situación en su relación con el poder, por eso es que es política. Pero entonces veámoslo también en el panorama político colombiano de la época. En ese momento, en Colombia, había solo dos partidos políticos oficiales reconocidos, que era el liberal y el conservador. Y entre María Cano, Erasmo Coronel, Torres Giraldo, bueno, y otros, Alberto Castrillón, María Cano, Betsabe Hernández, formaron el Partido Socialista Revolucionario. Y el Partido Socialista Revolucionario se formó, digamos, tuvo su surgimiento en Medellín y Bogotá, y luego empezaron a recorrer el país buscando escenarios como el de las bananeras en Ciénaga y Santa Marta, como el de los petroleros. La masacre de las bananeras es un oscuro episodio en el que los trabajadores lucharon por mejores condiciones laborales. Sin embargo, se encontraron en una confrontación desigual con una poderosa empresa respaldada por el gobierno colombiano.
Este trágico evento resalta cómo la ambición y el abuso de poder pueden llevar a la represión brutal de los más vulnerables y sirve como un recordatorio de las dolorosas consecuencias cuando los intereses económicos y políticos prevalecen por encima de los derechos y la dignidad de los trabajadores. ¿Por qué necesitan de la explotación y la muerte de sus trabajadores para hacerse ricos? ¿Será que es justo? Pues yo creo que no. ¿Pero por qué lo permitimos como sociedad?